Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que en esta oportunidad vamos a dedicar a un evento que tomó varios días, que se celebró, que ocurrió más bien dicho, no había nada que celebrar, en octubre de 1962, cuando muchos de ustedes no habían nacido, incluso a muchos de ustedes les faltaba bastante tiempo para nacer, y del cual, en el mejor de los casos, la mayoría tiene una referencia muy lejana, no sabe bien en qué consiste, tal vez hayan visto alguna película, hay algunas películas sobre esos días. Me refiero a la crisis de los misiles de octubre que ocurrió en 1962 y que llevó al mundo, según se dice, al borde de la guerra termonuclear. En ese periodo, en ese momento, el presidente de los Estados Unidos era John Fitzgerald Kennedy, a un año de ser asesinado, un mes de ser asesinado, y por el lado de la Unión Soviética, existía la Unión Soviética en esa época, Nikita Khrushchev era el hombre a cargo. Y la situación se originó, la situación misma, cuando Estados Unidos descubrió que los rusos estaban instalando en Cuba misiles con cabezas nucleares. No estaban muy seguros al principio, todo esto fue precedido, por cierto, las cosas no ocurren de un día para otro, con semanas y quizá un poco más de anticipación, con algunas señales que algunas agencias de inteligencia ofrecían, de que parece que algo estaba ocurriendo en la isla, que tal vez se estaban instalando misiles, pero el asunto no era creído hasta que en definitiva un avión U-2 de espionaje, fotografiando Cuba, encontró en ciertas zonas indesmentibles pruebas de que se estaban instalando misiles. Naturalmente no se podía saber si estos misiles contenían cabezales nucleares o no, pero era muy probable. Y entonces se reunió una organización ad hoc que se creó en ese momento, donde Kennedy invitó a los jefes de las Fuerzas Armadas, asesores suyos, ahí estaba Robert McNamara y un montón de otras personas, y comenzaron a discutir qué vamos a hacer. Y de esa discusión, que tomó varios giros durante la semana que duraron, y que terminó bien cuando los rusos decidieron que iban a sacar esos misiles, pero antes que se llegara a ese punto, en muchos momentos se estuvo bastante cerca de tomar una decisión que hubiera podido conducir a una guerra termonuclear. Toda esta situación está analizada con mucho detalle en un libro que yo ya les mostré y que quiero insistirles en que lo consigan. Acabo de encontrar que hay una edición en español en buscalibre.com, que es una organización que ustedes conocen, y es este libro que se los mostré no hace mucho, Los orígenes de la guerra, de Donald Kagan, un historiador básicamente dedicado a los temas de la antigüedad clásica, pero que en este libro se dedica a estudiar sobre lo que dice el título, cuáles son los orígenes de la guerra, y para eso hace un análisis paso por paso de los mecanismos, los orígenes, las decisiones que se tomaron y que llevaron a una guerra, estudiando varios casos: la guerra del Peloponeso, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la crisis de octubre, que no condujo a una guerra. Ahí hubo una diferencia. Así que, interesante. Es un libro excelente, que, insisto, usted lo puede encontrar, está disponible en Amazon, esta misma edición, pero también lo puede encontrar en castellano en buscalibre.com. En términos generales, Donald Kagan afirma que el hombre que estaba más cerca de determinar las causas de la guerra es el primer historiador científico de la historia de Occidente y de la historia del mundo, diría yo, que es Tucídides, a propósito de la guerra del Peloponeso.
Tucídides, al iniciar esa obra, que yo los invito también a conseguir, esa sí está fácilmente adquirible en castellano, analiza el por qué. ¿Qué es lo que llevó a la Liga de Delos, que era la coalición ateniense, y la Liga del Peloponeso, que era la coalición de Esparta, a entrar en guerra? Y finalmente llega a la conclusión de que los factores que llevan a la guerra es el interés, obvio, el honor, el amor propio, la imagen, dirían ahora, el prestigio, y el miedo. El miedo es preponderante y estuvo muy presente en el caso de la guerra del Peloponeso. Miedo a que el otro, el adversario, el competidor, el que está al lado, crezca demasiado en poder y se concluye de eso en forma automática, el día de mañana nos pueda avasallar. Es decir, quitarnos lo nuestro o disminuir lo nuestro, convertirnos en sus vasallos. Y eso no lo vamos a permitir. Nos pone en peligro lo que tenemos. Y por lo tanto empiezan a sonar los tambores de guerra. Empieza a pensarse primero débilmente, tímidamente quizás, en la posibilidad de una guerra preventiva. Cualquier evento que se produzca de fricción es multiplicado por esta caja de resonancia que es el miedo al poderío del otro que está creciendo. Es lo que le pasa a Estados Unidos ahora con China. Y entonces, cuando ya se ha creado ese clima por un tiempo suficiente, cualquier chispa puede hacer explotar el polvorín. El autor de este libro, Kagan, analiza cómo operan esos mecanismos, en el caso de la guerra del Peloponeso, por supuesto, en el caso de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, y qué pasó en el caso de la crisis de los misiles, que no ocurrió una guerra. Es una especie de contraprueba. Yo no voy a entrar a analizar ahora este libro, que yo creo que lo vi hace unos programas atrás, lo examiné, el tema de las guerras lo he examinado en otros programas. Quiero ahora examinar, vinculado con esto, el tema de cómo son tomadas las decisiones que conducen o no a la guerra. Porque detrás de todas estas peripecias hay hombres de carne y hueso que están ubicados en puestos clave, que reciben información, que tienen determinadas inclinaciones emocionales, determinada formación personal, ciertas ideas, ciertos valores, ciertos intereses. Y eso es muy importante para determinar la decisión, una decisión, incluso cuando se trata de decisiones de un calado tan grande como es una guerra. Y es en el análisis de la crisis de los misiles donde Kagan pudo seguir este mecanismo de la toma de decisiones con mucho detalle y no simplemente haciendo deducciones o especulaciones, porque resulta que estas discusiones, que duraron más o menos una semana o un poco más en la Casa Blanca, fueron grabadas y hay transcripciones, o sea, uno sabe exactamente qué dijo cada tipo en qué momento. Y ahí entonces hay hechos incontrovertibles que nos demuestran que decisiones incluso relativas a temas de la mayor importancia, como era en ese momento el qué hacer con los misiles que se habían descubierto instalados en Cuba, dependen del juicio de personas que están cargadas de emociones, que tienen prejuicios, que a veces ignoran un montón de hechos y a veces también carecen de lógica. Y a ese elemento que ya produce un poquito de preocupación, se agregan las confusiones que surgen necesariamente cuando estos procesos de decisión son tomados no por una persona, sino que por un grupo, de manera tal que no se trata simplemente de los prejuicios y las emociones y la agenda valórica de un individuo, sino que se trata de la interacción de las agendas, valores, etcétera, y prejuicios de muchos individuos, lo cual eleva la indeterminación, la incertidumbre y a menudo la confusión al cuadrado. Es bastante impresionante cuando uno va estudiando, va leyendo en este libro, que se los muestro de nuevo,
cómo va Kennedy siguiendo las discusiones entre Kennedy, Robert McNamara, un señor Bundy, que era secretario de defensa, jefes militares, asesores de distinto tipo. Estaban ahí un montón de personas que ustedes pueden ver, van a saber los nombres, quiénes eran. Justamente estoy viendo el libro, si lo compran. Es bien impresionante y uno llega a la aterradora conclusión de que en cuestiones de vida o muerte, no solo de los que están involucrados, sino que de millones de personas que dependen de esos mandatarios, de esas autoridades, la razón pura que uno esperaría que estuviera actuando. O sea, una razón como la que podemos imaginar de una inteligencia artificial que tomara en cuenta simplemente los hechos e hiciera los modelos analíticos correspondientes y tomara la decisión, un poco como hacen los motores de ajedrez. Que en vez de eso tenemos esta confusión de lo humano, de lo frágil, de lo emocional, de odio, de amores, de prejuicios. Todos los personajes que aparecen, partiendo por Kennedy, llegan a esta coyuntura histórica cargados con un tremendo bagaje cultural, intelectual, etcétera, que los llevó a tomar determinadas decisiones o a preferir que se tomaran tales o cuales decisiones y que hubieran podido ser tomadas y la historia habría sido completamente distinta a lo que fue. Obviamente, como ustedes saben, la historia que ocurrió fue que no hubo guerra mundial. Pero la manera como se evitó esa guerra es en sí misma también muy instructiva. Y la manera como se llegó a esta coyuntura también lo es. Y en los dos casos aparece, jugando un papel destacadísimo, no las fortalezas de John Kennedy, sino sus debilidades. Pero voy a examinar eso después de mi primer bloque comercial, que lo inicio, estimados amigos, con Miclimo, que es esta empresa que está trabajando normalmente, instalando el mejor sistema de climatización que usted pueda tener en su casa o en su oficina. Una climatización basada en dispositivos que entregan frío, o sea, aire fresco, más bien dicho, cuando hace calor cuando hace frío, filtran el aire, operan con energía eléctrica, gastan muy poco. Como operan con energía eléctrica no hay combustión, como no hay combustión no hay malos olores, tampoco hay polución, tampoco hay riesgos. Es lo más avanzado que hay en climatización y no por nada miclimo.com ganó ya 2 premios mundiales por innovación. De manera tal que yo les aconsejo que se pongan en contacto con miclimo.com. Entiendo que está, pero ustedes pueden preguntar, yo puedo estar equivocado, vigente la promoción Outlet Climo para la región metropolitana, en la quinta región, que ofrece estos equipamientos a precios muy especiales. Les recuerdo ahora esta empresa familiar de una familia croata, emprendimiento familiar, que es una fábrica de chocolates, se llama Bomboni, y ofrecen este producto de acuerdo a recetas culinarias que esta familia trajo de los Balcanes, y el resultado es que los chocolates quedan exquisitos. Hay muchas presentaciones, yo les he mostrado en algunas oportunidades esta caja, que ahora está vacía porque me los comí todos. Les puedo mostrar ahora cosas como esta, unas bolsitas que traen el chocolate con otra presentación, y hay el producto también puede venir así, como estos conejitos en chocolate blanco, y hay muchas presentaciones, pero el chocolate siempre es el mismo, de gran calidad. Ustedes tienen aquí a mi derecha los datos para ponerse en contacto con Bomboni. Les van a llevar el producto que ustedes escojan. Entrando a la página ustedes ven las distintas variantes de este producto, del chocolate. Se los van a llevar a la casa, como me los traen a mí. Un gran producto, amigos. No olviden que el chocolate no es simplemente para los días de fiesta o para los cumpleaños. Es un producto que puede estar permanentemente a disposición para darse un gusto de vez en cuando. Y termino este bloque con Perlas Pril, ya saben, un producto creado por una empresa norteamericana. Es esto, unos gránulos blancos, como ustedes los ven. Esto se pone en un contenedor,
ojalá de vidrio, o de cerámica, o de loza, no de metal, porque lo que hace precisamente esto es capturar los metales que vienen en el agua. Cosa que es muy frecuente, sobre todo en nuestro país, porque nosotros nos proveemos de agua de cordillera, o sea, agua que viene avanzando por kilómetros y kilómetros de laderas, de piedras, y por lo tanto va arrastrando material sedimentario, va arrastrando minerales, cantidades insignificantes, diminutas, pero que se van acumulando en el cuerpo. Este producto usted lo pone en un envase de 4 litros, de cerámica, de vidrio, etcétera, echa los 4 litros y al cabo de 1 hora o 2 el agua está desmineralizada, está mucho más liviana, es mucho más hidratante. Usted la guarda, esa agua la pone en otro frasco, en otro envase, echa otros 4 litros, usted verá cuántos litros quiere producir al día. Esto le dura toda la vida, no tiene fecha de vencimiento. Perlaspril, ahí está a mi derecha los datos para que ustedes se pongan en contacto con esa empresa. Respecto a Kennedy. De Kennedy, como ocurre con personajes importantes que ya han fallecido, especialmente si como en el caso de Kennedy, por un lado murió de una forma muy trágica, por otro lado su sola presencia en la Casa Blanca fue una novedad, era un hombre muy joven, el presidente más joven que ha estado en la Casa Blanca, vino con gente con una mentalidad muy moderna para esa época, estamos hablando de los años 60, todo fue muy vistoso, muy glamoroso. El presidente era un hombre muy glamoroso, buena facha, atractivo, su señora. Se generó toda una mitología. Entonces, si ustedes ven una película que no sé si estará disponible en este momento en los sitios, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que trabajaba Kevin Costner, no como Kennedy, sino que haciendo el papel de una de estas personas cercanas de su círculo interior. Van a ver ahí una figura sacralizada, una leyenda ambulante, podríamos decir. Aquí tengo un poco una simplificación absoluta. Aparece ahí Kennedy como el joven, glamoroso, moderno, que con una gran calma, con mucha sangre fría, mantiene a raya a un montón de militares que lo único que querían ir a bombardear las instalaciones de misiles en Cuba y tal vez con eso iniciar una guerra mundial termonuclear, pero él los mantiene a raya y logra por caminos indirectos entrar a una negociación con el Kremlin, con Khrushchev, para que ellos se lleven los misiles que están instalados en Cuba, a cambio de que Estados Unidos promete no volver a atacar Cuba, como había ocurrido en Bahía Cochino un poco antes, y después sacar, pero para callado, sin decirlo público, unos misiles que también tenía instalados Estados Unidos cerca de Rusia, en Turquía. Si ustedes ven el mapa, se van a dar cuenta que Turquía está al otro lado del Mar Negro, del sur de Rusia, o sea, bastante cerca. No tan cerca como Cuba de Estados Unidos, pero bastante cerca. Entonces se ha creado un mito, el mito del presidente joven y sensato que mantiene a raya a los militares. Pero siguiendo este estudio de Kagan, que está basado, repito, en transcripciones de las conversaciones en la Casa Blanca, en lo que cuentan en sus memorias prácticamente todos los personajes que escribieron memorias, y que son varios, no solo en el campo norteamericano, sino que en Rusia. Khrushchev, que escribió sus memorias, varios de los altos dignatarios que eran en ese entonces importantes en el gobierno soviético, escribieron sus memorias. Esto entonces no es simplemente una especulación de Kagan. Bien, ahí aparece Kennedy como un personaje que en sus primeros encuentros previos a la crisis de los misiles, en sus primeros encuentros con Khrushchev, cuando el tema pendiente en ese momento era el tema de Berlín, aparece como un hombre que no entiende lo que está pasando, que no comprende la agenda, la mentalidad de Khrushchev, que insiste en tocar un tema que se le había puesto entre ceja y ceja porque había leído o había estudiado historia sobre la base de las teorías de un historiador que estaba de moda en ese momento, un tal Fay, es el apellido, y entonces insistían que los problemas de la guerra salían o surgían de un error de cálculo de las partes, sin darse cuenta
sin darse cuenta Kennedy, que los errores, los cálculos equivocados, no son el factor principal, sino la voluntad que está detrás de un cálculo de poner en acción lo que ese cálculo nos ha dado, bueno o malo, esa es otra cosa. Uno puede hacer cálculos equivocados o puede hacer cálculos correctos y ser una persona que de todas formas no los pone en acción, no los ejecuta, no tiene las ganas, no tiene la voluntad, no tiene el interés. Lo principal es la voluntad, eso no lo entendió. Creía que la situación, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia era como una partida de ajedrez donde ambas partes comparten las mismas reglas del juego y persiguen el mismo objetivo, y naturalmente ahí lo que vale son los errores de cálculo o los aciertos del cálculo. Kennedy no comprendió que Khrushchev estaba comprometido en un juego completamente distinto, con otros valores. Que Khrushchev era un blufeador, era como un jugador de póker blufeando. Mientras que Kennedy creía que Khrushchev era un jugador de ajedrez, con todas las piezas a la vista. Entonces, alentado por esta sensación que tuvo Khrushchev y que la hizo pública en muchas oportunidades y también en ocasiones privadas, todo esto aparece en las memorias, Khrushchev tenía una muy pobre impresión de Kennedy. Lo consideraba básicamente un tipo débil, un tipo que no era capaz de enfrentar los problemas, que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de evadirlos. Y es por eso que en primer lugar Khrushchev hizo esta gran apuesta de llevar armas, misiles con cabezal nuclear, seguramente, a Estados Unidos, a Cuba, o sea, casi en Estados Unidos, a pocas millas de Estados Unidos. Porque pensó Khrushchev, ahí hubo un mal cálculo, pero un mal cálculo acompañado de acción, ya ven ustedes, Kennedy va a tolerar la situación, no va a hacer nada al respecto. Y uno siguiendo ahora lo que sucede en la Casa Blanca en estas conversaciones cuando se enteran en Estados Unidos de esta instalación, uno ve claramente por las propias palabras de Kennedy y de sus asesores que le seguían el ameno, que pensaban como él, que efectivamente Khrushchev no se había equivocado mucho con Kennedy. Con lo que se equivocó Khrushchev fue con la naturaleza del cargo de presidente de los Estados Unidos en comparación con la naturaleza del cargo que él tenía como secretario general del Partido Comunista y líder de la Unión Soviética. En una estructura burocrática vertical, como era la estructura política de la Unión Soviética, simplemente lo que es totalmente decisivo es lo que piensa el jerarca máximo. En una estructura presidencial como la de Estados Unidos, había factores que podían ser más fuertes que el presidente, la opinión pública, que con qué cara voy a aparecer en las próximas elecciones si cedo en tal o cual punto, la presión de los congresales, la presión de otras instituciones como las Fuerzas Armadas. En otras palabras, y esto ustedes pueden estudiarlo en un libro, Wright Mills, un sociólogo norteamericano que se llama La élite del poder. La élite del poder norteamericana era mucho más complicada que lo que decidiera sobre la base de su carácter una persona. Ese fue el error de Khrushchev. Pero respecto a Kennedy no se equivocó. El personaje era reacio a tomar una línea dura y quizás podríamos decir que bueno para el mundo que fue así. Pero si ustedes siguen el estudio de Kagan van a ver que el hombre incluso en su debilidad era débil, que en un momento dado podía cambiar de opinión, que día a día, según las circunstancias, según las cosas que analizaban y estudiaban y discutían y proponían los demás personajes que estaban en esa reunión, él podía también tomar distintos rumbos. Al parecer, pues yo quiero ser justo con Kennedy, por supuesto, en medio de todas sus vacilaciones había una cosa firme en la mente de Kennedy, y era evitar un enfrentamiento termonuclear. No era así en el caso de Khrushchev. No era tan así, porque la doctrina militar oficial de las Fuerzas Armadas Soviéticas en los años 60 consideraba como posible y aceptable la posibilidad de una guerra nuclear. Y para ellos el problema era cómo ganarla. Una situación muy rara y muy curiosa, porque en los años 60 la superioridad estratégica norteamericana era avasalladora. Se supo después, y más o menos se sabía ya en Estados Unidos en esa época,
que las fuerzas nucleares soviéticas, en las cuales la dirección política y militar de Rusia había puesto prácticamente todas las cartas, la cohetería nuclear, en un momento dado, en esos años, no iba más allá de la posesión de 10 o 15 misiles intercontinentales, no más de 10 o 15 con sistemas de guía muy imperfectos. En ese mismo momento, Estados Unidos contaba con miles de misiles cargados con un explosivo nuclear, sin contar las bombas que llevaban los B-52, que estaban permanentemente una montonera de esos aviones volando cerca de la Unión Soviética para en cualquier momento, si llegaba la ocasión, si se les daba la orden, ir a bombardear determinados puntos. La superioridad nuclear americana era abrumadora. Pero aún así, los norteamericanos no tenían ninguna intención de iniciar una guerra, porque esos 5, 6 o 10 misiles nucleares rusos podían causar un desastre mayúsculo en Estados Unidos, por cierto. Podían causar, y ellos no querían que eso ocurriera. Pero en la Unión Soviética la mirada era diferente. Y por eso que Khrushchev estaba dispuesto a tomar esta apuesta riesgosa de instalar misiles con cabezas nucleares en Cuba. Contando además con esta debilidad que él percibió de Kennedy. Pero no contó con estos mecanismos de cómo funciona la estructura política norteamericana. Y aunque Kennedy lo único realmente firme que tenía era su deseo de evitar una guerra nuclear, por otro lado, considerando su situación política, considerando que ya se le veía como una persona débil, que no era capaz de enfrentar los problemas, estaba dispuesto a tomar y tomó algunas medidas preparatorias que le hicieron pensar a los rusos de que tal vez se habían equivocado con Kennedy. Antes de que se llegara a una solución final, Kennedy o su gente tomaron medidas como poner en estado de máxima alerta a las fuerzas nucleares norteamericanas, estar todas sus fuerzas armadas alistadas para entrar en acción y un montón de otras cosas por el estilo. Pero en todo este proceso que tomó más de una semana, perfectamente se pudieron haber tomado otras opciones. Las opciones más importantes que se barajaron fueron la que ocurrió, que fue el bloqueo de Cuba, con una flota de barcos de guerra norteamericanos, para impedir que siguieran llegando barcos rusos con armamento nuclear, y en un momento dado Khrushchev efectivamente dio la orden de que se regresaran a su casa, digamos. El bloqueo era una opción que fue la que se tomó. La otra opción era el bombardeo de las bases misilísticas cubanas, y eso significaba entrar a matar gente, muchos de los cuales serían técnicos y soldados soviéticos que estaban a cargo de montar y manejar esos misiles, y eso podía significar la guerra con Rusia. Y en varios momentos, la mayoría de estos individuos que participaron en estas reuniones preferían y recomendaban esa opción, apostando ellos a su vez de que tal era la superioridad estratégica de Estados Unidos en materia nuclear que los rusos iban a pestañear primero. Una cosa que uno concluye leyendo no solo esta historia de los misiles de octubre del año 62, sino que leyendo otras partes de este libro, por ejemplo, respecto a los procesos que yo los he conversado en el momento que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Les he contado de qué manera cobarde, errónea, equivocada, oportunista se comportaron los mandatarios de Francia e Inglaterra frente a la aparición de Hitler. Uno llega a la conclusión que la tasa de errores que cometen estas personas es muy alta. Supongo que uno tiende a pensar siempre, o si no pensar, a tener la impresión de que en las esferas superiores de la estructura política de una nación, allí donde se toman las grandes decisiones, hay un conocimiento, una información y una inteligencia incluso muy superior a la que sería el promedio, y que por lo tanto
Uno puede confiar en que se van a pensar inteligentemente las cosas, pero uno analizando los hechos históricos, cuando están bien expuestos, cuando se llega al nivel de detalle acucioso de Kagan en este libro, uno se convence de que, si acaso no estaba convencido de antes, que no es así. La tasa de errores es enorme y a veces la humanidad tiene la suerte que los errores se cancelan mutuamente. El caso de la crisis de los misiles podría ser uno de esos casos de errores. El error de Khrushchev, creyendo que podía hacer lo que quisiera, podía trapear con Kennedy. El error de Kennedy, creyendo que Khrushchev era un jugador de ajedrez y no un jugador de póker. Y los errores de todos los demás también que participaron en esas reuniones. Y finalmente se llegó a la solución que se llegó, y no hubo guerra nuclear, pero pudo haberse llegado. Hay errores de juicio, nacidos de falta de información de estas altas esferas. Hay errores nacidos, como lo podemos ver una y otra vez en nuestra política pedestre que tenemos acá en Chile ahora, en cosas menos importantes que una guerra nuclear. Errores derivados de conceptos tomados como verdades absolutas, cuando no son más que palabras a veces, y que sin embargo influyen el accionar de personas que tienen peso político, que tienen iniciativa política. Y tenemos errores de inteligencia común, o sea, puros y simples, derivados de una falta de lógica, que ustedes los pueden examinar examinando cómo decisiones que se tomaban en el momento B eran la contradicción misma de los supuestos que habían llevado a la decisión del momento previo A. Y uno dice, ¿cómo no se dan cuenta que una cosa no pega con la otra? Si decidieron A sobre la base de estas premisas, ¿cómo pueden decidir B sobre la base de premisas distintas? ¿Dónde está la relación? Y simplemente son errores de juicio. En otras palabras, uno descubre con horror de que estos personajes que están arriba manejando los asuntos más graves son seres comunes y corrientes que no necesariamente son mucho más inteligentes que el común de las personas, que no necesariamente saben mucho más que el común de las personas, que no están libres de las pasiones, los egoísmos, el afán de brillar y de opacar al vecino. Todas estas cosas tan humanas no están libres. En el caso, por ejemplo, de los años 30, es bastante impresionante, porque fue un proceso que no tomó una semana o dos, sino que tomó desde el año 33 hasta el año 38, 5 años, para que finalmente Francia e Inglaterra se dieran cuenta de qué es lo que había realmente detrás de este señor Hitler. 5 años, no 5 días. Y si uno examina, como nos muestra aquí también Kagan en su análisis de esa situación, de cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial, si uno examina las decisiones que tomaban, los axiomas completamente infantiles a veces con que partían construyendo sus lógicas políticas, uno realmente se dice a sí mismo en qué manos estamos. Antes de continuar, amigos, permítanme pasar a otro bloque. Les quiero recomendar la Academia de Música Gigena. Ahí están los datos para usted hacerse de ella, donde le van a ofrecer cursos de guitarra, de teclado, canto lírico popular, contrabajo eléctrico y voz hablada. O sea, cómo hablar de tal forma que no se le arruinen las cuerdas vocales si usted es un profesional de la radio o algo por el estilo. Tiene que hablar todo el tiempo, un profesor incluso. Gigena Online, las clases son online, eso es garantía hoy en día de cursos mucho más intensos, mucho más fructíferos. Les recuerdo además, si tienen la garganta muy rasposa, pueden recurrir a este excelente producto para la garganta que se llama Lof. Un vino exquisito, amigos, una viña muy especial, pequeña, concentrada en la calidad, no en la cantidad, y que le ofrece a usted la posibilidad, como este vino que les estoy mostrando, de vez en cuando, o todo el tiempo si quiere, tener a su disposición un vino realmente de garantizada alta calidad. ¿Cómo conseguirlo? Ahí están los contactos a mi derecha. Única condición, amigos, es que ustedes ordenen por lo menos una caja con 6 botellas
para que la empresa esté en condiciones de llevárselas, porque de lo contrario, menos de 6 botellas no es rentable para ellos hacer el viaje desde la viña, desde su bodega hasta su casa. Pero, como les he dicho 1.000.000 de veces, si uno toma vino, no toma una sola botella en su vida, ¿no? Ni siquiera en la semana, toma varias. Y finalmente, amigos, espacioajedrez.com es el sitio al cual lo invito a entrar para comprar estos productos que están a mi derecha. Llegan rápido. Pablo Tolosa, el creador de este sitio espacioajedrez.com, tiene garantizado un sistema de distribución bien expedito, con cuarentena o sin cuarentena, y por lo tanto usted va a recibir a tiempo estos productos, la caja con el ajedrez, o sea, la caja con el tablero, un tablero muy bonito que se pliega además, y no en dos, sino que en varias partes, las piezas muy bien hechas, de buen tamaño, de buena calidad, un manual para los niños y 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, y también está el reloj digital que también viene con 3 licencias para espacioajedrez.com. Decisiones fallidas, entonces, estimados amigos, todo el tiempo. Si no quieren ir tan lejos de estudiar los orígenes a la primera, a la segunda, qué pasó en la crisis de los misiles, ustedes pueden simplemente hacer un ejercicio como el que hizo Kagan, examinando la historia reciente de Chile desde octubre del 19 hasta ahora. ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Sobre qué bases se tomaron? ¿Cuáles fueron los conceptos o los axiomas sobre los cuales se construyó un tan valiente edificio? Axiomas sobre los cuales se siguen tomando decisiones, como las que se votan en el Congreso todo el tiempo. Cuando uno examina cuál es el meollo intelectual de las posturas de los políticos, en la mayoría de los casos encuentra que no tienen sustancia, que son herencia de una formación, de una vida, de lo que nos dijo el tío, de palabras que se usan como si fueran cosas reales y que reflejan la realidad y no son más que palabras altisonantes, rabias o resentimientos acumulados a lo largo de la vida, frases hechas, y uno realmente se asombra de ver que decisiones que le atañen a la suerte de un país completo dependen de órganos de decisión tan pobres, tan poco inteligentes. La inteligencia es muy importante, pero he estado viendo, por ejemplo, porque me llamó la atención el tema de las fallas, de las debilidades que mostró Kennedy en este periodo, aunque aquí por último tuvo la virtud de mantenerse en esta obstinación de negociar con los rusos, cosa que trajo consecuencias bastante graves para después, de todas maneras. Pudo quizás haber sido firme mucho antes con los rusos en otras materias y no habría ocurrido en primer lugar la crisis de los misiles. Bien, llamándome la atención, me puse a estudiar en Google, y ustedes pueden buscar también, cuál era el coeficiente de inteligencia de John Fitzgerald Kennedy. Y ustedes se van a encontrar ahí con que la simplificación y la sacralización continúan su trabajo tantos años después que murió este caballero. En algunos sitios, Kennedy aparece dotado de una inteligencia, de un coeficiente intelectual de cercano a 160, que lo estaría ubicando en el territorio de la genialidad. En otros estudios, en otros sitios, aparece con unos módicos 120 puntos, que lo ponen por encima del promedio, pero no tan por encima del promedio, ni mucho menos. Lo ponen, por así decirlo, en el territorio del 15% superior de la población, pero no mucho más que eso. O sea, no, personas de ese nivel de inteligencia uno encuentra una en 10 o 20, no es una cosa tan extraordinaria. Luego uno estudia la carrera política, y más atrás, la carrera en la universidad, qué es lo que dijeron de él sus compañeros, todos. Y bueno, hay opiniones que nos ubican, para sacar un promedio entre estos dos extremos, a Kennedy como una persona inteligente, sin duda, pero no una lumbrera, no un genio, desde luego. Y estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. George Bush, hijo, ha sido denostado por muchos en estos mismos sitios donde se discute la inteligencia de los presidentes norteamericanos, y parten incluso con John Quincy Adams o antes.
Y en algunos casos han habido algunos que han calificado a George Bush poco menos que normal, pero no es así. Nadie menos que normal puede llegar de todas maneras a la presidencia. Pero era un tipo que tampoco era precisamente una lumbrera. Y seguramente lo mismo vale para muchos de estos asesores que orbitaron alrededor de Kennedy y que orbitan alrededor ahora de Biden. Por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores, o como sea que se llama, no me acuerdo, de Estados Unidos, del actual presidente Biden, cuando mucho un tipo normal. ¿Para qué hablamos de Biden, que nunca destacó, ni siquiera en sus mejores años, y que ha dado muestras crecientes y alarmantes, incluso para su gente, de, no voy a decir de baja inteligencia, sino que simplemente del deterioro que produce en algunas personas la edad? Biden tiene unos 77, 78 años. Hay gente que a esa edad está perfectamente bien. Yo conocí a nuestro poeta Parra, el gran poeta Parra, Nicanor. Conversé con él, estuve 3 o 4 veces con él, largas horas conversando. Y el hombre tenía 80, 90, igual a los 100 años, y su mente era brillante. Pero no es el caso de Biden precisamente. Entonces uno se da cuenta una vez más que está en manos de personas mal informadas muchas veces, cargados de prejuicios y no necesariamente genios deslumbrantes. Y eso se agrava por la interacción. Muchas veces se ha dicho que una asamblea, incluso de los tipos más deslumbrantes del mundo, produce como efecto una baja del promedio intelectual. O sea, lo que sale de esa masa de genios está al nivel, digamos, de un tipo común y corriente. Y lo que nace de una asamblea de tipos común y corriente está al nivel de un atrasado mental. Esa interacción hacia abajo, esa interacción que produce un deterioro, ha sido estudiada y uno la ve en acción con gran detalle en este capítulo sobre la crisis de octubre de los misiles, el año 1962, cuando estuvimos a punto de entrar a una guerra nuclear. Y si así hubiera sido el caso, yo no estaría aquí haciendo este programa, ni usted estaría al otro lado viéndolo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Yo quiero repetirles e insistirles en que este es uno de los libros más interesantes. Yo lo había leído hacía varios años, pero para serle franco no me acordaba lo bueno que era. Y ahora en esta segunda lectura, ahora sí siento que lo tengo en un 90% adentro de mi mate. Y lo considero uno de esos libros que uno realmente producen, siembran semillas que lo llevan a uno a comprender mejor las cosas. Y insisto que este libro ustedes lo van a encontrar en castellano en esta institución que se llama buscalibre.com. Ahí lo vi ahora, hace una hora atrás. Está en castellano, está disponible. Se los recomiendo fervorosamente. Y eso sería todo por hoy. Espero que me acompañen mañana domingo con Álvaro Sala. Y quiero invitarlos a propósito, aparte de agradecer a la gente que ya está en Patreon y que ha seguido estando en Patreon con mucha lealtad hacia mí, hacia este programa. Les quiero invitar a las personas que ya están en Patreon, dado que ustedes ya saben, digamos, qué es lo que yo entrego a cambio de su colaboración, que inviten a alguna persona que no está en Patreon, alguien quizá de su familia, un amigo suyo, que se haga parte también, que ayude, que nos colabore a mantener funcionando este canal, que vive literalmente al día. Nos ha ido bien, estamos muy contentos, pero es una cosa del día a día. Así que les pido que inviten a alguien a ponerse también ahí. Y lo invito a usted, si pone $2, ponga uno más. Porque el dólar, como ustedes saben, se ha ido desplomando. Y con el desplome del dólar se desploma todo. Entonces, los invito a eso. Si no les parece, ok, no problem. Pero los invito. Así de frentón, claramente y derechamente. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo entonces mañana.